Píldoras de Fe, un ministerio de la Iglesia Anglicana. Queridos amigos, creo que el término camino ilustra muy bien la vida cristiana. Hay un momento de inicio que se corresponde con depositar nuestra fe en Jesús. A partir de ahí comenzamos un trayecto que se corresponderá con nuestra vida en este mundo para finalmente llegar a un destino al otro lado de la eternidad, cuando nos encontremos con Jesús en el cielo. Cada una de estas fases es importante, pero en estos minutos de reflexión de hoy quisiera centrarme en la primera, en el inicio del camino, cómo se produce, su importancia, las implicaciones que tiene para nuestra vida cristiana y nuestra espiritualidad. Hay numerosos textos en el Nuevo Testamento a los que pudiéramos acudir para ilustrar y obtener enseñanzas sobre el tema, pero en este caso me gustaría referirme a uno de los más conocidos y aleccionadores. Me refiero a Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20, que dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo se encuentra en el contexto de las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis, concretamente a la iglesia de la Odisea. La Odisea era una ciudad del Asia Menor, cercana a Éfeso, hoy se corresponde a la parte occidental de Turquía. En el tiempo en el que Juan escribe este mensaje era una ciudad muy próspera por su comercio textil. Tenía también una escuela de medicina que fabricaba un famoso colirio para curar enfermedades de los ojos y era conocida también por sus fuentes termales. Hace unos años tuve la fortuna de realizar un viaje por estas 7 iglesias y visitar también lo que hoy son las ruinas de esta que fuera una importante ciudad en aquella época. El texto aprovecha estas características de la Odisea para presentar simbólicamente a una iglesia, un creyente también podríamos decir, que llegando a creerse autosuficiente por lo que tiene y por lo que sabe, ha entrado en un estado de tibieza espiritual. Queridos amigos, es muy probable que la mayoría de los que estamos escuchando esta píldora de fe hoy hayamos nacido y vivamos en un contexto más o menos cristiano. Muy probablemente la mayoría también nos consideramos creyentes. Pero la primera gran enseñanza de este texto es que no existe algo así como un cristianismo tibio, del dejarse llevar por la cultura o del más o menos. El texto usa palabras tan fuertes para expresar el repudio de Dios a este tipo de cristianismo, entre comillas, como los que leemos en los versículos 15 y 16, que dice: Conozco tu comportamiento, no eres ni frío ni caliente, y más te valiera ser una cosa o la otra, pero solo eres tibio, no eres ni frío ni caliente, y por eso voy a vomitarte de mi boca. El inicio de la vida cristiana, del camino al que hacemos referencia, coincide con un encuentro personal y transformador con Jesús, en el cual nuestra voluntad se ve implicada de una manera completamente activa. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el texto. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, las dos cosas, oír y abrir, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, se producirá un encuentro íntimo con Jesús. Jesús dejará de ser una figura admirada, tal vez, para convertirse en nuestro amigo y compañero del viaje que a partir de ahí vamos a emprender. La segunda gran enseñanza que se desprende del texto y que quisiera dejar con vosotros hoy tiene que ver con uno de los términos que Juan, el evangelista, usa. La puerta. Yo estoy a la puerta, dice el texto en referencia a Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, continúa en referencia al creyente que ha de realizar esa acción de abrir. Pero ¿qué es la puerta? ¿A qué se refiere Juan con esto? ¿Y qué puede significar para nosotros hoy? Como Juan está refiriéndose a una iglesia, en principio la puerta sería la del templo, pero de una manera simbólica hace referencia también al interior del hombre, a aquel lugar donde tiene lugar las impresiones profundas, el interior humano donde solo Dios llega con su voz y al que la palabra se refiere como el corazón. Entonces, queridos amigos, si el camino cristiano se inicia con un compromiso, un encuentro íntimo y personal con Jesús, la segunda gran enseñanza de Apocalipsis 3:20 es que el lugar de ese pacto es nuestro corazón, el templo de nuestro corazón, el lugar preferido de Jesús para encontrarse con nosotros. Porque a veces escuchamos que hay que buscar a Dios
Y en un sentido se entiende que es así, pero esta frase puede llevar a confusión. Pudiera parecer que Dios está escondido o que debiéramos de ir a un lugar determinado para encontrarnos con Él o realizar algún determinado rito ceremonial iniciático, pero no es así. Como evidencia este texto de Apocalipsis y otros muchos a lo largo del Nuevo Testamento, no se trata tanto de buscar a Dios como de encontrarnos con Él. Dios siempre está a la puerta del corazón de cada hombre y de cada mujer, y desea, implora, ruega, porque le abramos la puerta para entrar en Él y llenarnos nuestra vida con la plenitud de ese encuentro. Así pues, queridos amigos, reafirmémonos en estas verdades de Apocalipsis 3:20, y si todavía no lo hemos hecho, os animo a que nos embarquemos en la aventura más fascinante que podemos realizar como personas, en el camino más maravilloso que el ser humano puede emprender, el camino de la vida cristiana y el seguimiento de Jesús. Abramos la puerta de nuestro corazón de par en par, cenemos con Él. Renunciemos a confiar en nuestra propia riqueza, como hacía la iglesia de la Odisea, o nuestra propia sabiduría, y dejémonos fascinar por aquel que es autor de todas las cosas y fuente de la verdadera sabiduría. Oremos. Señor, queremos abrirte nuestro corazón para que tú nos transformes desde dentro y experimentar esa cercanía con el Dios vivo que anhelamos. Queremos renunciar a que nuestra existencia quede en un mero tránsito de espaldas a ti, que eres el Señor y el dador de la vida. Al revés, te rogamos que ocupes un lugar central en nuestro corazón y que podamos experimentar el gozo de que todo lo demás cobre un sentido nuevo y mucho más significativo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, que la gracia y la paz de Jesús el Señor estén con todos nosotros. Y la alabanza para Él, nuestro grupo siempre unido.